Burroughs y su... Ay, perdón, esta me interrumpió. Perdón. En la presentación de su libro, Burroughs y su heroína, Vladimir García Padilla, muchas gracias por tener la iniciativa de presentar tu libro con nosotros. Es un gusto acompañarte y también le damos la bienvenida al doctor Faustino, que ahorita nos dirá si es o no, y al, y al doctor Luis Tamayo. Muchísimas gracias por hacer este equipo que nos va a permitir escuchar sus opiniones y la lectura que hicieron del libro de Vladimir, y por supuesto después escucharemos a Vladimir. Le doy la palabra a Yolanda para saber cuál es la dinámica y después Carlos hará la presentación. Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes a todos. Eh, de entrada, la presentación del libro de Vladimir va a hablar el doctor Faustino Sánchez. Después, Luis Tamayo nos va a decir lo que tenga que decir del libro. Y al último, Vladimir dirá su reflexión y después ya podremos todos pues anotarnos para ir reflexionando juntos. Gracias, buenas tardes. Carlos, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues ya presentaciones ya se hicieron. Qué bueno que me quitaron la tarea de presentarlos. Ya están presentados. Es el segundo libro, eso sí creo que vale la pena remarcarlo. El segundo libro de Vladimir acerca de Burroughs, su personaje tan bueno, que le ha resultado tan rico, digamos, tan elocuente en las reflexiones que le ha provocado a Vladimir, y de eso, bueno, estaremos escuchando también los comentarios de este libro que serán inmediatamente después de que yo termine. Y bueno, pues muchas gracias y escuchemos las opiniones. Empezará primero, elijan Luis o ¿quién va a empezar? Yo no voy a presentar el libro porque lo desconozco, es la primera vez que voy a tener yo noticias del libro, pero bueno, entre Luis Tamayo y Faustino, ¿quién Quedamos quiere? que el doctor Faustino iba a iniciar, Carlos. Bueno, entonces, Faustino, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, y mucho gusto por saludarlos y estar con ustedes. Igualmente a Luis, quien en noviembre nos vimos allá, aquí en Puebla. Yo soy de Puebla, trabajo como psicoanalista aquí en Puebla. Luis andaba por allá en un trabajo sobre Heidegger con el filósofo Ángel Xolocotzin. Entonces ahí platicamos un ratito solamente, ¿no? Qué gusto, sí, sí. Bien, pues voy a empezar con lo que llegué a leer. Primero, ya tuve la oportunidad y diferencia de Vladimir de ser invitado a presentar su libro anterior, un planteamiento que problematiza el lugar del ser en el mundo y ante el fenómeno de las adicciones y toxicomanías. Vladimir trata de irse alejando y diferenciando los discursos establecidos desde la ideología, la ciencia, los conceptos de salud de enfermedad, las diferentes posturas psiquiatría, psicología y psicoterapia, los diferentes modelos antropológicos. A todos estos decires los considera entes que rodean al ser. Pero él se enfoca a centrar al ser que habla más que ser hablado. Ese ser arrojado al mundo y cómo se las ingenia para estar ahí, en el Dasein. Dos cosas: preguntarse por el fenómeno y por el sujeto que se encuentra en la facticidad. Una facticidad que lo controla, lo regula, lo habla y lo sujeta. Y por otro lado, ese ser que se va construyendo por circunstancias efímeras e inesperadas, desde donde él se puede hablar, se puede asumir.
recurre a la ontología heideggeriana para ir señalando las diferencias entre adicción y toxicomanía. Su texto nos planteó los existenciarios humanos: encontrarse, comprender y hablar. Y ninguno de estos están presupuestados ni racionalizados. Son las posibilidades de ser ahí, las opciones de estar y entrar al mundo, en el aspecto de cómo lo vamos entendiendo, comprendiendo y hablando, sin que exista el cómo hay que hacerlo, más bien cómo se va dando. Fue tejiendo el consumo de las drogas entre la existencia y la vida cotidiana, y no entre el concepto de salud de enfermedad, en los entes ya mencionados, que van haciendo efecto, y de lo que se trata es dar un salto entre lo óntico y lo ontológico, es decir, entre todas las cosas que pueden o no dar lugar a las distintas formas de poder ser. Este recorrido heideggeriano necesitaba ser contenido por casos, que no tienen que ver con lo cuantitativo, solo cualitativo. Y para ello tomó en cuenta a dos escritores en aquel entonces, a Thomas de Quincey y a William Burroughs. Vladimir recurre a este último para trabajar desde la perspectiva psicoanalítica la obra del autor, la obra literaria del autor, que son Yonki, Kir y El almuerzo desnudo. Por otro lado, cuando se presenta un libro, en términos generales, se recurre a dos posturas: a criticarlo, juzgarlo y deshacer el trabajo. O la otra postura es todo lo contrario: verlo como un hijo al que no se critica y solo se le elogia. Se preguntarán ustedes si acaso habrá otra opción. Desde luego que sí, y es la que está planteada en el prólogo escrito por Alberto Esladoña, que con oído de analista escucha a Vladimir en el despliegue de su escritura. Lo sigue por donde Vladimir lo va llevando, o nos llevará cuando vayamos leyendo el trabajo. Algo semejante a lo que hizo Fliss con los delirios de Freud, que se convirtieron en el primer análisis, y que eso mismo lo llevó a crear el artefacto que hoy conocemos como psicoanálisis. Alberto respeta la escritura que nos propone Vladimir, señala lo que está escribiendo el autor y al señalarlo despierta las propuestas que nos está haciendo del caso de Burroughs. Leer el prólogo ya es un avance sustancial del trabajo meticuloso y detallista, ahora de ambos, de Alberto en su escucha de lectura de la propuesta de Vladimir y este en su lectura de la obra del escritor, en el que un acontecimiento funesto lo lleva a escribir. Ustedes ya se habrán dado cuenta de lo que implica el título del libro, una denominación que es un significante, que es una llave para indicarnos las circunstancias de Burroughs con su ingestión. Vladimir ya nos abrió el camino o la puerta al goce del autor. El atascamiento con la heroína y esta con la heroína de que lo salva y esta como la heroína que lo salva a través de la escritura. ¿Pero de qué lo salva? Lo salva de un acontecimiento funesto, la muerte de su pareja a manos de él, cuando se pone a prueba su habilidad para disparar y atinarle al blanco, que es un vaso colocado en la cabeza de su mujer, y a lo que le atina es a ella. Este acontecimiento interroga, no como un homicidio, quizás, tal vez, ni como un feminicidio. ¿Qué otra cosa podría ser? Un acto fallido. Está en cuestión si es un pasaje al acto o un acto fallido con pasaje al acto. De esto último me deja dudas, como para darle seguimiento. Se dice que un acto fallido se refiere cuando no se obtiene el resultado explícitamente perseguido, sino que se encuentra reemplazado por otro. Se refiere a aquellas conductas que el individuo habitualmente es capaz de realizar con éxito
y cuyo fracaso tiende a atribuir a la falta de atención o al azar. Para Freud estos son como los síntomas, formaciones de compromiso entre la intención consciente del sujeto y lo reprimido. Lacan mencionó que si el psicoanálisis es una ciencia de conjeturas. ¿Y qué es una conjetura? Es un juicio que se forma de las cosas o acontecimientos por las señales que se ven u observan. Las conjeturas son huellas que hay que seguir. Aunque esto no es de Vladimir, el acto fallido se convierte en una conjetura en donde hay huellas que darle seguimiento. No obstante que se dice que es un juicio, este necesita estar contenido por las huellas, más que por el discurso establecido. El acto fallido le permite a Vladimir a llevarnos a las circunstancias de la vida de Burros, su madre, su padre, su sexualidad y sus acontecimientos. Uno de ellos está relacionado con el descubrimiento de un amorío con un chico. Esto causa la expulsión de la escuela y la asistencia a psiquiatría. Ahí revela la madre que ella esperaba una niña. Esta es una huella, la huella del deseo del otro. Esto es todo un despliegue en el trabajo de Vladimir, remitiéndose a la obra del escritor, en donde se plantea qué sucede en la vida de Burroughs que no muere por su forma alocada de consumir. El acto fallido lo lleva a escribir. En la escritura encuentra la letra, esa misma que su padre lo empuja a que las buscara o las inventara. En esa búsqueda o invento se puede reconocer cómo es lo que le permite liberarse. Entre otras cosas, aceptar su sexualidad. Desde el principio, Vladimir nos enseña que Burroughs es homosexual. Al principio me generó dudas, dado que llevaba vida de pareja con una mujer, Joan. Juzgué que más bien era bisexual. Sin embargo, habrá que ubicarnos en la época de la mitad del siglo pasado, en donde habría que esconder las tendencias, las preferencias y dar testimonio del género. Coloquialmente se diría que habría que comportarse como un machito. Hoy no es así. El acto fallido va llevando a Vladimir a la obra y ésta le va señalando la estructura o la composición de lo que implica la ingesta. Acepto que estoy comprimiendo el trabajo que hace Vladimir. Desde luego que es mucho más. Cada capítulo tiene diferentes tonalidades de ida y vuelta. Muchas veces me dije, Vladimir, me estás llevando al ojo del huracán, a la tormenta. Y continuando leyéndolo me volví a decir, gracias por llevarme a la orilla. Y entonces decía, ya voy entendiendo. Pero no era cierto. Venían otros planteamientos que me volvían y me metían al mismo atascadero de la misma manera que lo vivía Burroughs, con las drogas. Solo que en este caso, con los despliegues que va haciendo Vladimir. Una disculpa por este comprimido que hago, pero tal vez sirva para que se interesen para leerlo y seguirlo trabajando. Dos cosas para ir terminando. Me interesó el trabajo de Vladimir. Es toda una labor articulada de propuestas. No es un trabajo universal que se pueda aplicar. En psicoanálisis se trabaja el caso por caso. El otro aspecto que me interesó, que me invita a trabajar, es el deseo en relación con el goce. Lo que me despertó es que si el deseo es el deseo del otro, el goce es el cuerpo, de ese que nos vamos apropiando, no el que implica el usufructo como se plantea en una herencia. Lo que me hace pensar es que el goce fue escriturado por Burroughs y no el deseo que controló al goce, desbordado. Este siempre es así,
De lo contrario, el deseo funcionaría más como un dique moral. Bueno, hasta acá mi trabajo de la lectura que hice del libro de Vladimir. Desde luego, hay muchísimo más que va desplegando Vladimir. Sería interesante que más que lo dijera yo, se fuera trabajando y leyéndolo, ¿no? Bueno, esto es todo Muy por bien, mi muchas parte. gracias. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Carlos. Luis, adelante, Luis Tamayo. Bueno, en primer lugar, qué gusto estar con ustedes. Vladimir, muchas gracias por la invitación, queridos colegas del TIP. Faustino, un placer. Eh, Igualmente, eh, no quiero, eh, qui- primero quiero decir, este trabajo me parece que tiene una profundidad mucho mayor que la que había desplegado Vladimir en Adicciones y Toxicomanías, que era una, un despliegue ya como libro de su tesis doctoral, que desgraciadamente, como ustedes quizás recuerdan, no me permitió el Colegio de Morelos seguirla dirigiendo a causa de cuando, cuando ocurre la imposición del nuevo rector, pero eh, pero me agrada el trabajo. El trabajo es un verdadero estudio de caso. No es una mera psicografía. El prólogo, como ya nos lo decía muy bien Faustino, lo hace nuestro amigo Alberto Sladoña, que además es bastante cuidadoso y lo conozco bastante bien. Es una persona muy seria. Entonces, el trabajo de Vladimir no versa solamente sobre lo que le pasa a Burrus, sino trabaja con cuidado su obra, trabaja sobre el sentido de lo que es escribir, y para eso se mete no solamente con Freud, sino con Lacan, con Alouche. Hay partes donde se pone a hablar también de lo que podríamos llamar la ontología de la adicción y la toxicomanía. Y claro, por supuesto, también trabaja con cuidado la vida de Burrus y en particular el sentido del asesinato de Joan. El texto eh, realmente tiene además un estilo muy agradable porque presenta de manera sencilla conceptos que son realmente difíciles. Y esto puedo leer ahí, por supuesto, la mano de mi amigo Paco Arzapal, porque Paco pues, es un gran lector de Heidegger. Eh, Eso lo repito siempre. Entonces, el abrirnos a la lectura de alguien como Burrus también deriva del encanto que tiene Burrus. Burrus, ustedes lo saben, es miembro de la generación Beat, igual que Kerouac, Ginsberg, Carr, etc. La misma Joan Follmer, la que asesinó Burrus, era miembro desde el principio de esa generación Beat. Y Burrus, entre ese grupo, era quizás, junto con Kerouac y Ginsberg, los que eran más referidos y brillantes. Burrus, no sé, ahorita me acuerdo, en Nova Express, él dice, porque no solamente escribe el almuerzo desnudo, o Yonki, o Queer, sino hay toda una decena de textos. Uno de ellos se llama Nova Express.
difícil de leer, porque acuérdense, el estilo de Burrus es un estilo complicado. Hace pensar por momentos en lo que era la escritura automática de los surrealistas, pero él lo dice claramente. Él tiene una entrevista donde dice, es que yo soy solamente una grabadora, yo no estoy creando nada, las palabras se aparecen, ¿no? Y sobre todo lo dice a partir de su experiencia con este libro que escribe cuando está precisamente en prisión. Los 13 días que estuvo en prisión en México, que es precisamente queer, y donde uno no puede dejar de escuchar este comentario de Lacan citado por Alouche en Hola Lacan, cuando Lacan reconoce a otro precisamente por, por esta cuestión de cómo se le imponían las palabras, la idea de palabra impuesta. eh, eh, uno lo encuentra en la obra de Lacan, pero también en Burrus, y es más, antes en Burrus. O digamos, o casi al mismo tiempo. Otra cosa también muy impresionante es considerar que el lenguaje es un parásito que nos habita, que habita nuestras mentes. O como dice, otra vez vuelvo a Nova Express, cuando dice que la verdadera revolución no es social, sino mental, que implica liberar las mentes, que es lo que ellos intentaban, toda esa generación beat, con los alucinógenos, con toda esta serie de drogas que no creo que les haya faltado más que el fentanilo, porque realmente se metían de todo. La misma Joan Folmer, la que fue mujer de Burrus, es Jack Kerouac el que le presenta la benzodiazepina y se hace adicta, pero bueno, ahorita voy a hablar de Joan. La escritura de Burrus, y también es una escritura del tipo del jazz, ¿no? De hecho, él estuvo algún tiempo en New Orleans, escapando de la persecución que tuvo precisamente a causa de formar parte de un grupo de adictos. Entonces, ya con Joan se va a New Orleans, se va a Texas y termina en México. Tuvo un hijo precisamente con Joan, William Burroughs Jr., que va a tener apenas 4 años, 5 años cuando muere su mamá. Y aquí es donde me quiero detener en el análisis, porque Vladimir en un momento en su texto señala, porque el texto se llama Burroughs y su heroína, y yo dije, qué interesante, ¿no? Pero, porque no iba a hablar de la heroína, o sea, de la droga. Sí lo hace, pero resuena, y lo dice Vladimir, la misma Joan, por Vladimir lo llama acto fallido, pero ¿se acuerdan? Jan Alouche, precisamente siguiendo a Lacan, nos decía alguna vez, todo acto fallido es un acto logrado. Y aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que logró ese acto fallido? Y sí, estoy de acuerdo, lo dice claramente Vladimir, aquí se produjo un escritor, alguien que no le gustaba escribir antes, se pone a escribir y hace de eso su actividad principal. Entonces tenemos algo muy interesante, pero si miramos las cosas del lado de Joan, nos encontramos otro escenario. Joan Folmer era una mujer que unos 9 años más joven que William Seward Burroughs,
y eh, y que era una musa y era mecenas también de los Beat. Era en su apartamento que ella compartía junto con la mujer de Kerouac, donde se reunían los Beat en su apartamento en Nueva York. Y, eh, y sí, aquí está la pregunta que se hace Faustino. Eh, eh, ¿Cuál era la orientación sexual de Burroughs? Pues bueno, sí, claro, seguramente bisexual, porque pues, en Queer él abiertamente declara ese evento, narra esto que lo hizo que lo expulsaran de la escuela inicial por esta persecución que hace de un amiguito, y que le cambia el nombre, por cierto, en Queer, eh, y que obliga a que no solo que lo saquen de la escuela de Los Álamos, sino también a que, a que lo lleven al psiquiatra, ¿no? Lo cual no terminó ahí, él llegó a hizo su análisis ni más ni menos que con Kurt Eisler en los años 40. Él dice 3 años, pero si vemos las fechas parece que fueron 2. Pero Eisler lo da de alta, o es lo menos lo que dice Burroughs, y se lo da de alta diciendo que era un perfecto destructor y que lo retoma claramente Vladimir, ese epíteto lo hacía muy feliz a Burroughs. Pero vuelvo a Joan. Joan, eh, a decir de otros miembros de la generación Beat, era la más perspicaz, eh, la más cuestionadora de ese grupo. No era cualquiera, Joan Folmer. Eh, Ella sabía, y voy al punto del crimen. Bueno, yo les decía, en los años 40 ella se casa con un tal Paul Adams que se va a la Segunda Guerra Mundial, y la deja embarazada, tiene una hija que se llama Julie. Cuando él regresa, pues se encuentra con una Joan Folmer ya totalmente perdida en la benzodiazepina que le había dado Kerouac, y pide el divorcio y se separa. Se separa de ella, que es lo que permite que ella se junte con Burroughs y haga esas peripecias a Texas, New Orleans y finalmente a México. Perseguidos por la justicia, por sus adicciones, que en esa época estaba perseguido. Estamos hablando de los años 40. Llega de Estados Unidos a México y sigue con toda esa actividad, ella también, no solo Burroughs, ella también. Vladimir es muy cuidadoso en este punto porque señala que en esos años, en los primeros tiempos en México, Burroughs y seguramente Joan eran toxicómanos. Cita que dice Burroughs que podía estar 8 horas mirándose la punta del zapato y que lo único que lo despertaba era la necesidad de buscar más droga. Es decir, la ontología, la Befindlichkeit, el encontrarse de alguien así, se podría nominar. Yo no lo llamaría Vladimir como que está fuera del mundo, porque no se puede estar fuera del mundo, el mundo forma parte de nosotros, es un existenciario. Como dice bien Heidegger, somos seres en el mundo, es un existenciario, no se puede quitar igual que los otros existenciarios, pero sí, su Befindlichkeit, su encontrarse en el mundo, parece ser de un creerse fuera del mundo. Pero bueno, en fin, entonces, Joan tenía una niña, esta Julie, pero se queda la niña con el papá. Ella se junta con Burroughs, tiene un hijo de Burroughs en 1947, si no me equivoco, sí, porque va a tener 4 o 5 años cuando muere
muere su mamá, y estaba con ellos, de hecho. Pero imaginen la escena. La primera versión, la que le da más peso Vladimir, porque hay otras. Hay el abogado que lo sacó de la cárcel. Burroughs estuvo solamente 13 días en Lecumberri, porque su abogado, un tal Bernardo Jurado, era un corruptazo, era conocido como un abogado de criminales, como muchos otros. Y entonces lo que hizo fue recibir el dinero de Mortimer, el hermano de Burroughs, que era una familia adinerada, esto lo sabemos bien. O sea, no por nada, Burroughs obtiene su PhD en Harvard con un trabajo sobre los mayas, eso también lo refiere Vladimir. Y Mortimer regala dinero por aquí y por allá para que Jurado dé dinero a todos, y apenas tuvo 13 días en la cárcel. Joan Folmer también venía de una familia muy acomodada, y ella sabía, en esta versión que refiere Vladimir, ella sabía que él era un mal tirador. Y en el comentario que hace Hallam, otro miembro de la generación Beat, que era la casa donde ocurrió el crimen, porque no pasó en casa de Burroughs, sino estaba en una fiesta, también en la colonia Roma, en la Ciudad de México, decía que precisamente Joan había retado, decía, I dare you, o sea, te reto, ¿no? Porque ella decía que él era un mal tirador. Y entonces lo reta, y dice Burroughs, y cual Guillermo Tell toma la pistola, ella se pone un vaso en la cabeza, y él dispara y le da en el frontal izquierdo, y casi inmediatamente, no muere de inmediato, pero cuando llega la asistencia médica ya estaba a punto de morir. Pero la cuestión es, ella sabía que era un mal tirador. ¿Por qué lo conmina a que dispare? Eso no suena mucho a acto fallido. Suena a pasaje al acto por parte de ella. O hasta si quieren salto épico, como dice Alush. Un sacrificarse. Un sacrificarse porque lo que logra es que ese personaje que era Burroughs se convierta en un gran escritor. Lo convierte en un gran escritor. No solamente lo saca de la toxicomanía, que es lo que refiere bien Vladimir, sino también lo refiere Vladimir, lo convierte en escritor. Es un sacrificio, ¿no? Un sacrificio. Burroughs lo refiere el evento. Y curiosamente, en Queer, recordarán, dice que en ese momento estaba poseído por un, ¿cómo le llamo? Ugly spirit, ¿ah? Por un espíritu feo. Pero él dice poseído, ¿eh? Y él todo el tiempo hablaba de eso, de estar poseído por la sustancia, poseído por el lenguaje, y ahora poseído por un espíritu ugly, del cual incluso dicen por ahí, esto lo encontré en Carr, dice que Burroughs trató de hacer una ceremonia chamánica para quitarse ese ugly spirit. Pero todo esto simplemente para que pensemos juntos, Vladimir, y aquí te quiero dejar la palabra, para que pensemos juntos en
en cómo puede leerse ese acto. Y sí, claro, se puede leer quizás como acto fallido desde, desde William Burroughs, pero quizás desde la óptica de Joan Folmer pueda ser la idea así como esto que Alush denomina un salto épico, o porque yo no me acabo de tragar esa posibilidad, yo prefiero seguir hablando de pasaje al acto. Pero, o pasaje al acto, eh, eh, en este evento. Pero bueno, todo esto me hiciste pensar, Vladimir, te agradezco muchísimo. Me hiciste recordar y volver a releer cosas que tenía medio perdidas. Y espero que a los otros lectores también les resulte tan interesante como me parece a mí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Vladimir, si quieres comentar tus comentarios, hacia tu obra. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí en presentar con amigos este trabajo. Por ahí lo cito en el libro. Hay algo que dicen que dijo García Márquez, que uno escribe para que sus amigos lo quieran. Entonces, a mí me da mucho gusto estar aquí presentando este trabajo con amigos, amigos de diferentes momentos, de diferentes tiempos y de diferentes también ámbitos. Eh, bueno, sí, antes de comenzar con lo que más o menos yo podría decir, me gustaría repetir un poco lo que pongo en esta nota preliminar del libro, que bueno, este libro es el resultado de un taller o de un seminario que trabajé aquí inicialmente cuando recién llegaba al taller y que pues ahí yo agradezco mucho a quienes estuvieron compartiendo conmigo esa experiencia de leer a Burroughs y que bueno, con sus preguntas también, con su presencia, se hizo posible llegar a esta lectura que presento aquí con ustedes. Bueno, darle también mi reconocimiento aquí a mi mujer, que estuvo también muy al pendiente ayudándome a revisar las desgrabaciones de las sesiones. eh, y bueno, una tarea bastante complicada. Y también, bueno, sí, muy, muy, muy particularmente a, a Alberto Sladoña, que me gustó mucho el trabajo que hizo con el prólogo. Eh, Le agradezco en todo lo que vale esa nota, bueno, ese trabajo de prólogo de este libro. Eh, y bueno, decir que pues se trata de una propuesta de lectura de un autor que sí, en algún momento o en diferentes momentos incluso produjo un cierto impacto en mí como lector. Eh, la primera vez que intenté leer El almuerzo desnudo me fue muy, muy difícil. No tiene pies ni cabeza. Y entonces, sí, es complicado. Y ya lo decía Luis, lo que él buscó cuando se hizo escritor, justamente empezando con esto del almuerzo, es eso que él llama el registro directo. Sí, decía, yo simplemente reproduzco lo que veo. Lo que un escritor, decía él, puede escribir es lo que está frente a él. Entonces, procura, sí, esa escritura
no meditada, no pensada. Y me parece que es esa característica de lo que consigue escribir a partir del almuerzo desnudo, lo, em, lo lleva a descubrir esta manera y con esa manera se compromete. Em, hay en su historia la presencia de este padre que lo consignan tanto Oliver Harris, que hace un estudio muy interesante, lo cito frecuentemente en el texto, un estudio muy interesante sobre queer, da muchos datos también en torno a su escritura, eh, eh, y su biógrafo, Barry Miles, eh, que hace una biografía bastante completa de Burroughs, lo consignan. Su padre dedicaba un buen rato a pasarla con él para darle a aprender cada día 5 palabras nuevas que tenía que aprender a emplear en frases. Entonces no solo se trataba de conocer una palabra nueva, sino cómo se usa. Y entonces yo lo planteo así como parte de mi lectura y de mis hipótesis de trabajo. Él pasa de estas New Words en inglés a la Life Word, que es lo que él buscaba, ¿no? La escritura viva, la letra viva, decía él, la palabra viva. Eh, Creo que eso es muy importante cuando se puede producir en él, porque sus dos primeros textos, o los primeros que escribe, incluso tiene otros previos, ¿no? a Yonki, pero en esos dos primeros textos que son Yonki y Queer, su escritura es convencional, escribe historias, y cuando comienza a escribir El almuerzo desnudo en esta condición muy peculiar bajo la heroína, bajo los efectos de la heroína, eh, él comienza a escribir de esta otra manera, sin darse cuenta. Cuando se da cuenta, eh, decide continuar ahí, es decir, se identifica con eso. Esa será ya su manera de escribir. Eh, entonces, digamos que eso creo que se produce, es mi lectura, es mi propuesta de lectura de este personaje, es que después de este acto del asesinato, que bueno, como se darán cuenta, y como lo sabrán cada uno por su lectura, en psicoanálisis es difícil acordar cuando se trata de qué referente a los actos, ¿no? Entonces, sí, es eso que a mí me parece que es un acto fallido, porque, digamos, no es un acto que como el pasaje al acto irrumpe de manera eh, 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 imprevista. Es decir, no hay visos de que algo así pueda ocurrir. Ayer que conversaba rápidamente por teléfono con Faustino, él me recordaba este texto de Carlos Busquet, Magnetizado, que es un personaje, bueno, el caso de un joven argentino que se llama Ricardo Meloño, eh, que asesinaba a taxistas, y cuando le interrogan de por qué, no supo dar cuenta de eso. Digamos, este imprevisto, esto que no es premeditado, él decía, es que eso se hace como cuando te dan ganas de dormir, cuando te da sueño. No lo piensas, no lo planeas, no dices, tengo sueño, me voy a dormir, simplemente te duermes. Ese carácter de imprevisto y reflexivo del acto, del pasaje al acto, me parece que no está presente en el caso de Burroughs,
porque ahí hay toda una secuencia que lo ubica en una cadena simbólica, casi se podría decir sí en una narrativa, pero no es tanto eso como lo que sería en el salto épico, donde hay toda una justificación prácticamente ideológica de ese acto y su culminación es la culminación de de ese sacrificio eh, en el que estoy de acuerdo con lo que plantea Luis. Quizá desde el lado de Joan podría haber algo de sacrificial, como se leía también del lado de Helen en el caso de Althusser, algo de sacrificial en su disposición a morir. Pero creo que del lado de Burroughs hay un acto que cumple sí un deseo, que puede estar desde el deseo de ser escritor hasta también el deseo de poner un dique al goce materno. En fin, son así como posibilidades de lectura de eso. Y entonces creo que exactamente en Burroughs lo que se produce después de este acto, y él lo dice claramente también, es, eh, no habría sido escritor sin la muerte de John, ¿no? Dice, llego a la atroz conclusión. Así que bueno, son más o menos estas cosas, estas vías, sí, en efecto hay varias cosas, temas que van por diferentes caminos en este trabajo, que insisto, fue un trabajo que a mí me agradó mucho en el taller, eh, poder abordar estas cuestiones. Em, y bueno, no sé, hace rato decía Faustino, referente a la escucha que hacía Freud de las ideas delirantes de, este, de Fliess. Y bueno, en alguna ocasión lo hemos comentado con Luis, y creo que lo ha dicho también varias veces en el taller. En la teorización siempre hay algo de delirante, ¿no? Em, yo procuré no partir de una teoría, de la teoría, sino de ir haciendo lectura, en este caso de Burroughs, sí, del caso, que por cierto parte también de la inspiración de esta forma de abordar el texto de Burroughs. Es un trabajo que hizo previamente Sladoña, Alberto Sladoña, en el que estuve participando, digamos, un taller sobre mm, esto de Avesada, del imperio de los sentidos, ¿no? Que me pareció también algo que me permitió a mí ver cómo era esto de hacer la construcción de un caso. Y bueno, no sé, son estas cosas. Me agrada mucho que pueda, sí, estimular lecturas, discusión. Finalmente es eso lo que uno busca al escribir, ¿no? No quedarse con lo que uno puede vislumbrar en algún caso, o en algún tema, sino poderlo compartir, insisto, con los amigos. Entonces, pues, por lo pronto sería lo que digo, lo que quiero decir.